Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades ácido-base del agua, el pH y los ácidos y bases fuertes. Bienvenidos. Iniciamos con las propiedades ácido-base del agua. Recordemos que el agua es un anfótero. ¿Qué significa eso? Que se puede comportar como ácido o como base. Una de sus propiedades es la posibilidad de actuar como ácido o como base, como lo acabé de decir. El agua se comporta como una base en una reacción con ácidos como el ácido clorhídrico y funciona como un ácido frente a bases como el amoníaco. Los que quieran entender un poco esto, les recomiendo ver el primer video de la lista de reproducción de ácidos y bases. El agua es un electrolito muy débil y por lo tanto un mal conductor de electricidad. ¿Qué significa que sea un electrolito débil? Significa que se ioniza muy poco. Pero como dice acá, experimenta una ligera ionización. Entonces aquí tenemos el agua y va a formar el ion representativo de los ácidos y también tenemos el ion representativo de las bases. En ocasión, a esta reacción se le conoce como autoionización del agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este caso vamos a coger dos moléculas de agua, en la cual una se va a comportar como ácido y la otra se va a comportar como base. Y vamos a formar el ácido conjugado, o sea, el ion hidronio, y la base conjugada, o sea, el ion hidroxilo. Para expresar la constante de equilibrio del agua, tenemos que saber que la vamos a conocer como el Kw. ¿Sí? El Kw es la constante de equilibrio para el agua. Si de pronto no entienden esto de la constante de equilibrio, les recomiendo ir a la lista de reproducción de mi canal y buscar ley de equilibrio. ¿Sí? El video que se conoce como ley de equilibrio, allí vamos a hablar qué significa una constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio sería igual a los productos sobre los reactivos. En este caso, como la concentración del agua permanece casi constante, entonces vamos a despreciar el valor de la concentración del agua. Entonces, para todos los ejercicios que vayamos a ver, la concentración del agua no va a entrar en la constante de equilibrio. Entonces dice así, la constante de equilibrio Kw se denomina constante de equilibrio o constante del producto iónico, que es el producto de la concentración molar de los iones hidrógeno y de los iones hidroxilo a una temperatura particular. En el agua pura a 25 grados centígrados las concentraciones del ion hidrógeno y del ion hidroxilo son iguales. Entonces, en este caso la concentración del ion hidrógeno es de 1 por 10 a la menos 7 molar y la concentración del ion hidroxilo es de 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Qué significa eso? Que la constante de equilibrio es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Siempre que la concentración de iones hidrógeno y de iones hidroxilo sean igual, quiere decir que la solución va a tener un pH neutro. Si en este caso la concentración de iones hidrógeno es mayor que la de iones hidroxilo, la solución va a ser ácida. Pero en este caso, si la concentración de iones hidrógeno es menor que la de ion hidroxilo, va a ser una solución básica. Bueno, continuamos hablando del pH, una medida de la acidez. El pH en una solución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. ¿Sí? Aquí vemos matemáticamente la representación, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. También podemos decir iones hidrógeno. Hay que tener claro que la medida de la acidez, o sea el pH, tiene una cantidad adimensional. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener unidades. Esta escala va de 0 a 14. Cuando el pH esté por debajo de 7, va a ser un pH ácido. Recordemos que si introducimos el papel tornasol va a dar una coloración roja. Pero si
tenemos, digamos, un pH por encima de 7, va a dar una coloración azul, que eso quiere decir que es un pH básico. Recordemos, entonces, por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es básico. Rojo para ácido, azul para básico. Y 7 va a ser un pH neutro. ¿Neutro como quién? Como el agua. ¿O neutro como quién? Como DOP. ¿Por qué DOP no reseca tu piel? Bueno, ahí hago una explicación, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, los jabones nos resecan la piel? Recordemos que los jabones se generan por medio de la reacción de bases, ¿cierto? De ácidos grasos más una base. Entonces muchos jabones tienen pHs alcalinos y nuestra piel tiene un pH ácido. Entonces por eso algunos jabones nos resecan la piel. Como ya les dije, la manera, digamos, más básica para medir el pH es por medio del papel tornasol. Es un método que, digamos, no es muy eficiente ni muy exacto, solamente nos da un rango muy grande de que si es ácido o que si es básico. Para eso ya hoy en día tenemos un papel que se llama el papel indicador. Recordemos que esta coloración que se da o estos cambios de color se da por efecto de unas sustancias químicas que tienen la propiedad de cambiar de color por efecto del pH. No quiere decir de que porque haya un cambio de color hubo una reacción, no. Solamente tienen esas sustancias químicas la propiedad de cambiar de color por efecto del pH. Entonces, el papel indicador va a tener mayor cantidad de indicadores, ¿cierto? De sustancias que van a cambiar de color, y por eso vamos a tener una escala colorimétrica muchísimo más amplia que los dos colores que nos da el papel tornasol. Como ustedes observan, vemos las diferentes tonalidades de colores que podemos evidenciar para poder dar un valor aproximado de pH. Pero digamos que aún sigue siendo muy subjetivo, porque por ejemplo, para alguna persona puede estar el pH entre 1 y 2 y para otra persona estar entre 2 y 3. Entonces es un método que me aproxima más al valor de pH, pero digamos que puede llegar en cierta manera a ser un poco subjetivo. ¿Qué problemas tenemos con digamos, papel indicador? Cuando yo le estoy determinando el valor de pH a una sustancia que tiene colorante, me puede enmascarar el valor de pH. Entonces puede ser un valor erróneo de pH. ¿Por qué? Porque ese colorante puede generar una tinción en el papel y yo puedo confundirme con el color y dar un valor de pH equivocado. Pero digamos que es muy utilizado porque digamos que es rápido y es económico para medir, digamos, el valor de pH. Ya un equipo, digamos, muy sofisticado que se utilizan en los laboratorios es el pHímetro. Ya el pHímetro, pues, es mucho más exacto, me da hasta 2 decimales de exactitud, es mucho más exacto. Y digamos que no va a tener el problema de que si tengo una sustancia con colores, me pueda enmascarar el valor de pH. No, ella directamente, digamos, no es sino introducir la sustancia acá en el electrodo y él me va a dar el valor de pH. Estos pHímetros, antes de usarlo, nosotros tenemos que calibrarlo. ¿Cómo se calibra un pHímetro? Estos vienen con unas sustancias buffer, que son unas sustancias que ya tienen unos valores de pH. Entonces yo llego, cuando le doy calibración al equipo, introduzco el buffer. Normalmente vienen 3 buffers, uno de pH 4, donde yo, por ejemplo, le digo al equipo marque el valor de referencia 4, luego lavo el electrodo, meto el otro buffer de pH 7, entonces le digo introduzca ese valor como pH 7 y luego coloco el último buffer que tiene pH 10. El equipo internamente, digamos que hace una gráfica y hace una regresión lineal que más o menos da cerca de 1 o 0,99. Recordemos que cuando me da sus valores me está evidenciando que ya hay una relación entre las dos magnitudes en la gráfica y ya nosotros podemos saber, digamos, el valor de pH. Muchas veces, digamos, ¿qué problemas hay en el caso de estos pHímetros? Que ellos vienen conectados con la energía y cuando se va la energía, pues ellos se descalibran, pero pues realmente la calibración de un pHímetro no es tampoco muy larga, en más o menos 5 minuticos ya uno tiene calibrado el pHímetro.
Entonces es el método, digamos, más eficaz en el sentido del valor, o digamos más exacto del valor de pH. Bueno, aquí tenemos unos valores de pH de algunos fluidos. Vemos que el jugo gástrico en el estómago, ¿sí?, está más o menos entre 1 y 2, ¿sí? Tenemos el jugo de limón, está entre 2 y 4. El vinagre está entre 3, como ya les dije. Recordemos que el vinagre es ácido etanoico, conocido vulgarmente como el ácido acético, y es por eso, digamos, vemos acá claramente que tiene un pH de 3, ¿cierto? Porque es un ácido. Jugo de toronja 3.2, jugo de naranja 3.5, la orina tiene 4.8 y 7.5. Nosotros cuando nos van a hacer, digamos, exámenes de orina nos van a revisar también el pH, porque de esa manera también podemos mirar, digamos, la cantidad de sustancias que se están liberando por la orina, y así podemos también identificar algún tipo de enfermedades. La saliva tiene un pH entre 6.4 y 6.9. La leche tiene 6.5. Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos han dicho que tenemos acidez estomacal y nos mandan a tomar leche. Como ven ustedes, el pH, digamos, de la leche, pues no me va a ayudar mucho a neutralizarlo. Me va a subir un poco el pH, pero realmente no me va a ayudar a solucionar, digamos, los problemas de acidez estomacal. El pH en la sangre, ¿sí?, tenemos entre 7.35 y 7.45. Es muy importante que nosotros manejemos los valores de pH en la sangre, porque recordemos que la sangre tiene una proteína y las proteínas tienen un punto isoelectrónico. ¿Qué significa un punto isoelectrónico? Significa que va a llegar un punto en donde se puede insolubilizar la proteína. Entonces, pues obviamente tendríamos problemas para el flujo, digamos, de la sangre. Aunque el cuerpo humano tiene unos sistemas de control, que eso lo vamos a ver más adelante, de cómo el cuerpo permite de que cuando él ve que el pH de la sangre se sube o se baja, pues tiene unos sistemas que activa el cuerpo para poder mantener estos valores de pH adecuados. Y una lágrima tiene un valor de pH de 7.4. Bueno, vamos a ver ya un ejemplo de aplicación de lo que es el pH. Dice así: la concentración de iones hidrógeno en una botella de vino de mesa fue de 3.2 por 10 a la menos 4 molar. Inmediatamente después de haberla destapado, solo se consumió la mitad. Se encontró que la otra mitad, después de haber permanecido expuesta al aire durante un mes, tuvo una concentración de ion hidrógeno igual a 1 por 10 a la menos 3 molar. Calcule el pH del vino en estas dos circunstancias. Entonces, como ya sabemos, el pH es igual a ¿qué? A menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Apenas la destapamos, tiene una concentración de 3.2 por 10 a la menos 4. Entonces, eso lo podemos operar en la calculadora, menos logaritmo de 3.2 por 10 a la menos 4, y eso me da 3.49. Luego dice que permaneció expuesta al aire y dio una concentración de 1 por 10 a la menos 3. Como ustedes observan, ¿sí?, un bajón de digamos, del pH, ¿sí? Se acidificó el vino debido a que cuando nosotros destapamos el vino, recordemos que el proceso de fermentación es un proceso anaerobio, es un proceso en el cual no hay presencia de oxígeno. El hecho de permitir el ingreso de oxígeno, ¿qué va a generar? Va a generar otro proceso de fermentación, pero es un proceso aerobio, o sea que va a generar la formación de vinagre. Por eso se está acidulando el vino. Entonces, por eso es muy importante, cuando estemos consumiendo vino, pues antes, digamos, que se va a utilizar, se utiliza la cantidad que se vaya a consumir, y se debe tapar para evitar, digamos, que se vaya a vinagrar el vino. Vamos con otro ejemplo. Dice: el pH del agua lluvia recolectada en cierta zona del noroeste de los Estados Unidos durante cierto día fue de 4.82. Calcule la concentración de iones hidrógenos del agua lluvia. Aprovecho aquí cuando me hablan del agua lluvia, ¿sí?, para hablar de un problema socioambiental que se conoce como la lluvia ácida. ¿Sí? ¿En qué consiste la lluvia ácida? Como ustedes observan, muchas de las industrias liberan gases nitrogenados, ¿cierto?,
o pueden también liberar gases sulfurados, ¿cierto? Que contienen azufre o que contienen nitrógeno. Entonces en este caso digamos que yo puedo tener, ¿sí? Puedo tener liberación de gases de azufre, ¿cierto? Puedo colocar SOX para indicar que podemos tener SO, SO2, SO3, ¿cierto? Y todos estos pueden reaccionar con el agua para puede formar ácido hiposulfuroso, puede formar ácido sulfuroso o puede formarme también ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos gases? Que cuando entran en contacto con el agua, como ustedes ven, se forman ácidos. Y esos ácidos lo que van a hacer es aumentar la concentración de iones hidrógeno. Por consiguiente, el pH va a reducirse. Como esa lluvia, ¿cierto? Esa lluvia puede llegar a caer al río, a ecosistemas acuáticos, ¿sí? En este caso, digamos que si caen a ecosistemas acuáticos, pues los peces pues van a empezar a nadar de espalda, no mentiras, pues se van a morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente cada ecosistema tiene unos valores de pH. Más o menos el valor del agua de mar está entre 7.5 y 8.4 y el valor del agua dulce está entre 6.5 a 8.5. Entonces cuando vemos que se aumenta, digamos, la concentración de iones hidrógeno o cuando en otras palabras se baja el pH, pues va a generar de que esos ecosistemas, ¿cierto? Va a romper esos equilibrios y va a matar, digamos, los peces que viven allí. En este tipo de empresas, ¿cierto? En este tipo de empresas, pues cuando, digamos, la producción de ácido sulfúrico, a ellos les colocan alrededor de la industria, les pueden colocar, digamos, unas piscinas para hacer un control biológico y estar pendiente de que los peces no se mueran, ¿cierto? Cuando, digamos, llueve. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que muchas veces, pues estas industrias liberan estos gases, ¿sí? Y digamos que puede llegar a ventear y generar el problema de estos ecosistemas, ¿cierto? En otros lugares. Entonces, por eso ya hoy en día las empresas les hacen control de chimeneas para estarle midiendo la cantidad de partículas que están liberando para mirar la concentración de gases que están liberando. Bueno, entonces es muy importante que comprendamos en qué consiste la lluvia ácida. Entonces la lluvia ácida, retomando acá, consiste en la liberación de estos tipos de gases que al reaccionar con el agua me va a formar ácidos. Y esos ácidos pueden llegar, si caen al río o caen al mar, pues pueden matar los peces. Si caen en cultivos, pueden quemar las plantas. Si caen, digamos, en las paredes de las viviendas, pues digamos que pueden dañar las fachadas de las viviendas. Entonces, eso es uno de los problemas socioambientales que tenemos hoy en día. Bueno, entonces aquí retomando con el tema, el pH es igual a ¿qué? Al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces si reemplazamos, en este caso sería que el pH es igual a 4.82 y eso es igual a ¿qué? Al menos logaritmo. Obviamente para poder despejar en esta fórmula tendría que multiplicar por menos 1 para que en este caso pudiéramos despejarlo. Entonces para operarlo en la fórmula, ¿cierto? Para despejar, digamos, este caso, ¿sí? Y no enredarnos de que 10 elevado a la 4.82 a la menos 4.82, ¿cierto? Entonces, pues lo podemos operar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Cuando me den el pH y me piden hallar la concentración de iones hidrógeno, lo que vamos a oprimir es en la calculadora Shift Log, ¿sí? Va a salir un 10 menos 4.82. Es bueno que ustedes, por favor, en este momento cojan la calculadora y ensayen muy bien, ¿cierto? Cómo determinar este valor. Entonces recuerden, oprimen Shift Log, ¿cierto? Log de logaritmo y colocan menos 4.82, ¿cierto? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que les quedó bien? Pues a esto le sacan el menos logaritmo de 1.5136 por 10 a la menos 5 y le va a dar 4.82. De esa manera nos damos cuenta de que el despeje nos quedó de una manera correcta. Bueno, pasamos a un ejemplo número 3. Dice, en una disolución de NaOH es de 2.9 por 10 a la menos 4. Calcule el valor de pH. Bueno, aquí vamos a aprender muchas cosas más, ¿cierto? Ya sabemos de que existe un valor de pH. Cuando está por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es básico. Pero aquí vamos a aprender de otra escala. La más común, ¿cuál es? La escala de pH. Pero aquí vamos a aprender
otra escala, que es la escala de pOH. Entonces es la inversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo estoy por debajo de 7, voy a ser básico, ¿sí? Y si está por encima de 7, va a ser ácido. Entonces, para que lo tengamos muy claro eso. Cuando me den valores de pOH, ¿cierto? Es muy diferente a un valor de pH. Es el contrario. Si a mí me dicen valores de pOH bajitos, ¿cierto? Menores de 7, no me están diciendo que son ácidos, me están diciendo que son básicos. Y si me están dando valores de pOH por encima de 7, no me están hablando de sustancias básicas o alcalinas, sino de sustancias ácidas. Entonces aquí me dicen que en una disolución de NaOH la concentración de iones hidroxilo es de 2.9 por 10 a la menos 4. Calcule el pH. Bueno, todos estos ejercicios fueron sacados de la química Chang. Es una química, digamos, que les puede ayudar a profundizar toda esa temática. Todo lo que estamos aprendiendo es muy importante para, digamos, cualquier profesional que tenga que ver de la salud, ¿cierto? O cualquier carrera que vaya a ver algo relacionado con química. Esto es una temática muy importante. Y específicamente es muy importante para profesionales que vayan a estudiar algo relacionado con la salud. Bueno, entonces como les dije acá tenemos el valor del pOH, que ya no es pH sino pOH, que es igual a que al menos logaritmo de los iones hidroxilo. O sea, ya no utilizamos el iones hidrógeno sino iones hidroxilo. Y la otra fórmula que vamos a aprender es que pH más pOH es igual a 14. Bueno, entonces vamos a operar acá pOH, que es igual, pOH es igual al menos logaritmo 2.9 por 10 a la menos 4. ¿Esto es igual a qué? A 3.53. ¿Qué significa eso? Recordemos que si tiene un pOH bajito no es ácido sino básico. Y para hallar el pH entonces lo podemos despejar, ¿cierto? Reemplazamos acá pH es igual pH más pOH, pH más pOH, que es 3.53 igual a 14. Despejamos el valor de pH, se está sumando, pasa a restar y me queda 14 menos 3.53 el valor del pH, perdón. Entonces tenemos pH es igual a 14 menos el valor del pOH, ¿cierto? Entonces acá me da 10.47 y es un pH, digamos, consecuente a lo que me están dando, porque estamos hablando de una sustancia básica. Entonces, por eso, el pH debe estar por encima de 7 o el pOH debe estar por debajo de 7. Entonces, tengamos muy presente esto, que una cosa es pOH y otra cosa es pH. Este ejercicio lo podemos hacer de dos maneras, también aplicando la constante de equilibrio para el agua, conocida como el KW. Entonces, en este caso, tenemos que la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. Reemplazamos la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. De acuerdo con esto vamos a despejar la concentración de iones hidrógeno, entonces está multiplicando, pasa a dividir y me da que la concentración de iones hidrógeno es de 3.4482 por 10 a la menos 11. Ya teniendo el valor aquí de iones hidrógeno, ahora sí podemos hallar el valor de pH. Le sacamos el menos logaritmo a esa concentración, de pronto me cambio por algunos decimales, que no los tenemos todos en cuenta y por eso cambio un poquitico los decimales. Entonces, inicialmente no podíamos determinar directamente el valor de pH porque nos daban era la concentración de iones hidroxilo, por eso hallábamos primero el pOH y ya con el pOH podemos hallar el pH. Y si no, aplicamos la fórmula de el KW, que es igual, ¿cierto?, la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. Recordemos para ejercicios más adelante que la concentración del agua no va a ir en la constante de equilibrio porque digamos que en el equilibrio va a ser casi igual, entonces es casi constante, por eso el valor en la constante de equilibrio del agua se desprecia y solamente queda la concentración de iones hidrógeno y de iones hidroxilo.
Bueno, entonces ya hemos hablado de los ácidos y de las bases. Los ácidos y las bases vamos a hablar de su fuerza. Los ácidos y las bases vamos a tener ácidos fuertes y vamos a tener ácidos débiles. Lo mismo para las bases, bases fuertes y vamos a tener bases débiles. ¿Qué diferencia hay entre un ácido fuerte y una base, digamos, sería un ácido fuerte y un ácido débil, o una base fuerte y una base débil? La diferencia que sería su porcentaje de ionización. Cuando es un ácido o una base fuerte, su porcentaje de ionización va a ser del 100%. Mientras que el porcentaje de ionización para un ácido débil y una base débil puede ser máximo de un 5%, pero normalmente va a estar por debajo de ese 5%. Entonces tengamos muy presente eso. Esa es la diferencia entre ácidos y bases fuertes y también ácidos y bases débiles. Ácidos y bases fuertes, su porcentaje de ionización es del 100%, mientras que ácidos y bases débiles va a estar por debajo del 5%. Máximo va a estar el 5%. Bueno, como ya hablamos, existen ácidos fuertes. Estos ácidos fuertes son electrolitos fuertes. ¿Qué significan electrolitos? Que se van a ionizar, van a formar iones. Entonces, para fines prácticos se supone que se ioniza completamente con el agua. O sea, asumimos que su porcentaje de ionización es del 100%. La mayoría de los ácidos fuertes, ¿cierto? En este caso aquí vamos a mirar el listado de los ácidos. Tengamos presente, la mayoría de los ácidos pueden ser ácidos débiles, pero aquí colocamos el listado de los ácidos fuertes. ¿Para qué? De esta manera, cuando yo tengo el listado de ácidos fuertes, los que no estén en este listado pues van a ser ácidos débiles. Bueno, aquí también me puede faltar, aquí también tenemos que agregar el ácido sulfúrico como ácido fuerte. ¿Sí? Normalmente los ácidos van a estar en su máximo estado de oxidación. Eso lo vamos a entender en un próximo video. Entonces aquí vemos que los ácidos fuertes en este caso van a formar su ácido conjugado y su base conjugada. Vemos la representación del ion, digamos que ejemplifica o vemos para indicar la presencia de un ácido, que es el ion hidróneo. Bueno, seguimos hablando de las bases fuertes. Entonces, como ya sabemos, los ácidos fuertes, al igual que las bases fuertes, les vamos a hablar de que son electrolitos fuertes. Electrolitos fuertes significa que forman iones. ¿Cuáles son las bases más fuertes? Las bases más fuertes son las que se forman con elementos alcalinos y alcalinotérreos. O sea que estamos hablando de los elementos que están ubicados en el grupo 1A y 2A. Aquí tenemos el listado de las bases fuertes. También lo mismo, conociendo el listado de las bases fuertes, los que no estén en ese listado pues van a ser bases débiles. Vamos a ver un primer ejemplo de calcular el pH, pero de un ácido fuerte. Entonces dice, calcula el pH de una disolución de ácido clorhídrico 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces aquí tenemos la ecuación. Esto puede estar en que estamos hablando de soluciones acuosas. Vamos a colocarle aquí AC para indicar que es acuoso. Bueno, entonces acá ya vemos nosotros que la concentración es de 1 por 10 a la menos 3 moles en el inicio para el ácido. ¿Por qué de 1 por 10 a la menos 3 moles? Porque como no me dan volumen, asumimos que es un litro. Entonces vamos a tener 1 por 10 a la menos 3 moles. Vamos a un segundo momento, ¿cierto? Recordemos que
En el inicio pues todavía se supone que no hay digamos empezado a ionizarse. Va a haber un segundo momento que es la reacción, que va a haber una cantidad estequiométrica menos X, y a la derecha recordemos que son positivos. Si de pronto les queda alguna duda sobre lo que estoy explicando, les recomiendo ir a la lista de reproducción que está en el canal, que se llama Equilibrio Químico. Y pasamos en un momento en el equilibrio donde va a ser 0, porque como ya hemos visto que los ácidos fuertes se ionizan en un 100%, o sea que ácidos sin ionizar no vamos a tener, entonces todo va a pasar a ionizarse. Por eso pues fácilmente ya podemos conocer el valor de la concentración de iones hidrógeno y ya podemos hallar el valor de pH. Entonces el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Recordemos que acá es en valores de la molaridad, que sería moles sobre litro. Y me da un valor de pH de 3. Ahora vamos con un ejemplo 2. Dice, calcula el pH de una disolución de hidróxido de bario 0.03 molar. Como ya sabemos nosotros, esto está en medio acuoso. Y ya ustedes conocieron el listado de las bases fuertes. Vemos que el bario es un elemento alcalino térreo y es una base fuerte. Empezamos con los tres momentos. El inicio, ¿sí? También asumimos que no me dieron volumen, es 1 litro, por eso vamos a tener la misma cantidad moles. Entonces en el inicio pues vamos a tener solamente la base, aún no se ha ionizado. En la reacción va a haber una cantidad estequiométrica que sería de menos X, y en los productos recordemos que es positivo. Como el coeficiente del balanceo es 2, por eso sería 2X. Y en el equilibrio no vamos a tener, digamos, cantidad de la base sin ionizar, porque como es una base fuerte, es un electrolito fuerte, todo se va a ionizar. Entonces vamos a tener 0.3 moles de iones de bario, y de iones hidroxilo sería de 2X. Entonces reemplazamos y eso me da 0.06 moles. Como ustedes saben, no podemos hallar directamente el pH porque lo que tenemos es el valor de las concentraciones de iones hidroxilo. Entonces reemplazamos, el pOH es igual a menos logaritmo de 0.06, eso me da 1.22. Y para hallar el pH podemos aplicar la fórmula pH más pOH es igual a 14. Entonces pH es igual a 14 menos el valor de pOH. Entonces pH es igual a 14 menos el valor de pOH, eso me da 12.78. Bueno, para terminar vamos a ver una pregunta tipo prueba a saber de lo que hemos aprendido en el día de hoy. Dice así: si el pOH de una solución es de 12, se concluye que A, la solución es ácida. Entonces recordemos que pH más pOH es igual a 14. De acuerdo con esto, pH sería igual a 14 menos 12, que sería el valor del pOH. Esto me daría un pH de 2. O sea que estamos viendo que si tiene un pOH alto es ácido, y cuando hallamos el pH también nos damos cuenta que es ácido. Entonces la sustancia es ácida, claro que sí, porque presenta una alta concentración de iones hidroxilo. No, aquí nos estamos, digamos, contradiciendo, porque para que haya un pH bajito quiere decir que hay una alta concentración de iones hidrógeno o de iones hidrógeno. B, la sustancia es básica porque contiene una alta concentración, no, ya sabemos que es ácido. La sustancia es neutra, no. Y vemos acá, dice, es ácida porque contiene una baja concentración de iones hidroxilo. Hay que comprender también de que si tenemos un pH ácido es porque tiene una alta concentración de iones hidrógeno y una baja concentración de iones hidroxilo. De acuerdo con esto, la respuesta correcta sería la D. ¿Sí? También podría, digamos, tener una respuesta donde diga que fuera así,
es ácida porque contiene una alta concentración de iones hidrógeno, pero la que más se acerca a lo que me están planteando es la D. ¿Por qué? Porque como ya les dije, si tiene un pH ácido, tiene una alta concentración de iones hidrógeno y una baja concentración de iones hidroxilo. Bueno, niños, ahí les presento a mi bebé cuando estaba pequeñito. Les agradezco su atención, no olviden tomar los respectivos apuntes. Gracias por su atención, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.